especialmente el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo, guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré limpiarme. Resulta que no sé si podré sanarme. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Buenas, ¿cómo andamos? Bueno, después de algunos lunes de no vernos, por lo menos yo acá presente, bienvenidos a otro Grito de Corazón. Y acá estamos con el señor Agustín Oscar Rossi. Pronto el señor diputado. El señor diputado. Muy poquito falta. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Cómo ¿Buen estás? viaje? Bien, todo muy bien. Estoy Bueno, un poco congestionada, lo que sí. Bueno, Sí. como estos cambios de tiempo. ¡Qué calor que hace! Dejé el auto muy lejos, estoy toda transpirada. Y sí, bueno, pero hay que gastarte un chelín en un estacionamiento. No, ¿por qué? Claro, no le voy a dar viste, el no gusto. te gastes. Yo le pago a la Municipalidad de Rosario. No, sí, pago bueno, el pero medido. gastaste un chelín acá, si acá a la vuelta hay una cochera por acá y otra cochera por allá, ¿viste? 4 cuadras. ¿No? Pues, la mina lo deja a 13 cuadras para ahorrarse Obvio. un mango. Después lo peor es que no lo renuevo, me ponen la multa y pago peor, más caro. te sale peor. Bueno. Ay, che, muchas novedades todos estos días. Sí, sobre todo, viste, que todo el tiempo estamos hablando de lo que pasó en las elecciones, de lo que está haciendo el gobierno, de los diputados que se llevan para un lado, del jefe de gabinete, bueno, de una cantidad de cuestiones que son hechos importantes, que te hacen en la vida política, pero que no conectan poco con la vida diaria y cotidiana de gran parte de la sociedad argentina, digamos, ¿no? Y de los argentinos en general, ¿no? Y entonces me empecé a buscar y empecé a ver qué era lo que estaba pasando fundamentalmente con el mundo del trabajo y sobre todo con la industria. Sí. Y adelanto, espoleo la conclusión. Estamos en presencia de la tercera etapa del industricidio en la Argentina. La primera fue durante la dictadura militar, la segunda fue durante el menemismo y la tercera etapa es claramente ahora porque estamos en un proceso de destrucción de industria que tiene dos modalidades, ¿no? Industrias que cierran y que paralizan su producción o fabricantes industriales que se convierten en importadores. Exactamente. Digamos, ¿no? Es lo que yo en algunas veces, me acuerdo que en la campaña decíamos que había industriales que se veían obligados a cerrar una línea de producción y cambiarla por un container de productos importados. Esto aparece cada día más y cada día más acentuado. Lo que me propuse hacer para preparar esta especie de editorial que hacemos era empezar a buscar los datos porque por ahí, para ver la verdadera dimensión, porque si no, con este tema de que la información está fraccionada, digamos, tu algoritmo te lleva a leer una, a mí me lleva a leer otra, a Silvia le lleva otra y así sucesivamente, y no tomamos dimensión de lo que verdaderamente está pasando hoy en la Argentina con la política económica y la cantidad de argentinos y argentinas que se están quedando sin trabajo, que además muchas veces no aparecen en las encuestas de desocupación porque mañana alguien se queda sin laburo, el mismo día que recibe el telegrama de despido se anota en alguna aplicación. O es Uber, o es Rappi, o Pedidos Ya, o lo que sea, pero se anota en alguna de esas, entonces aparece con que sigue teniendo algún tipo de... Para tener una imagen, disculpame que quería hacer mención a lo que vos decías recién,
Yo uso mucho la circunvalación para entrar y salir de Rosario. Y en el puerto se ven la cantidad de containers. Pero mirá que yo vengo muy seguido. Y hace mucho tiempo que no veía esa cantidad de containers, que obviamente me imagino que deben ser cosas importadas o no creo que sean todos granos de soja. No, los containers son... Me imagino que, bueno, ahí digo, esta es la foto de lo que vos acabás de mencionar recién, de las decisiones gubernamentales, ¿no? Bueno, de la industria. ¿Cuáles son las condiciones estructurales del sector industrial hoy? Primero, tiene una caída enorme de ventas porque hay menos consumo, fundamentalmente porque hay menos plata en el bolsillo, el mercado interno está debilitado, entonces la gente consume menos, compra menos. Si se te rompe la heladera, no vas a comprar una heladera nueva, lo que haces es buscar cómo hacer para reparar la heladera, bueno, y así sucesivamente con cada una de las cosas. Todo lo que vos podés hacer reparándolo, desde, en lugar de comprar una cubierta nueva, comprar una recapada, cualquier otro tipo de cosas, se hace fundamentalmente porque no hay posibilidad de consumo. La gente está muy angustiada y está llegando a duras penas a fin de mes cuando no llegan a fin de mes. Primer punto, caída del consumo. Segundo punto, este tipo de cambio para aquella pyme industrial que exportaba no le favorece en absoluto, porque para exportar es caro, para importar es barato. Entonces, el segundo punto, exporta menos, también tiene que producir menos. Y tercer punto, la importación. La importación es llovido sobre mojado, porque ya que tenés un tipo de cambio bajo, además, lo que tenés es que han eliminado todo tipo de barrera arancelaria. Es decir, que los productos ingresan a la Argentina sin ningún tipo de planificación, de control, y tenemos un secretario de política industrial que, entre otras cosas, dice que la mejor política industrial es no tener política industrial. Es decir, no tener una cosa de esta característica. Yo doy como ejemplo de algunas de las cosas que nosotros como gobierno, hacíamos, por ejemplo, con la línea blanca de electrodoméstico que tenemos. Bueno, ahora muchas se han trasladado, pero toda la zona de Videorago de circunvalación hacia el sur tenía 4 o 5 empresas de esas características. Pero, por ejemplo, nosotros en ese sector, acá en Rosario, éramos muy fuertes en la producción de las heladeras comunes. De la primera heladera que vos te comprás en tu vida, una única puerta, a veces con freezer, otras sin freezer, digamos, no solamente con congelador, la básica. La digamos, cíclica, la más barata. La más barata de todas. Entonces, ese tipo de heladera, la heladera común de una sola puerta, de distintos colores, estaba protegida su producción. ¿Qué significaba? Que las heladeras chinas de esas características tenían que pagar aranceles del 30%, del 40%, del 50%, lo cual hacía que nadie importaba y le convenía fabricar porque para eso había mercado en la Argentina. Las heladeras complejas, digamos, la heladera de comercio, de dos puertas, de puerta y media, esas que... La que tiene el freezer abajo. La que tiene el freezer abajo, de que agarras así, te sale el vaso de whisky. Y todo ese tipo de cuestiones. Esas se importaban fundamentalmente porque no había mercado para que se produzcan acá. Entonces se importaba. Entonces vos no era que tenías cerrado absolutamente para todo. Tenías cerrado para algunas cosas que eran las que te generaban empleo acá, y por otras cosas, lo que no tenías, para las otras cosas tenías heladera puerta y media o 2 puertas chinas, suizas, norteamericanas. Bueno, tenías todo el menú. Ahora todo eso ha desaparecido. Entonces, no hay ninguna protección a aquellas líneas de producción de las cuales éramos eficientes en la Argentina. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a contar algunas de las cosas que son de las cosas que a mí me han sorprendido. Y quiero decir que es una parte, porque ayer cuando hacía el vivo de Facebook e Instagram, muchos me decían, y acá pasó tal cosa, y acá pasó tal otra, y demás. Algunas de las cosas que pasaron que impactaron durante estos últimos 15 días, digamos, ¿no? Whirlpool fabrica lavarropas. Se instaló en el 2022, o sea, hace 3 años, en Pilar. Empleaban 300 trabajadores, líneas de producción nuevas, eficientes, una inversión enorme para fabricar lavarropas, vender en el mercado interno argentino y poder exportar a otros países. Cerró.
No duró Y lo nada. que va, no, y lo que va a hacer es abrir allí un centro comercial. La explicación eufemística fue pasamos de la fabricación a la comercialización. Es decir, que ahí lo que va a hacer es un depósito en donde a partir de ese depósito le van a distribuir y van a vender en todo el país probablemente lo que esta misma multinacional fabrica en Brasil. Afuera. Fabrica en Brasil. Voy diciendo datos random, así que no se asusten, digamos, ¿no? Vidalac, otra cosa que me sorprendió. Vidalac es una empresa que está instalada en el Parque Industrial de Sauce Viejo, Santa Fe, al lado de la ciudad de Santa Fe. Necesitaban hacer un galpón para ampliarse. Trajeron el galpón completo de China. ¿Entendés? No compraron un puto tornillo de acá de la Argentina. Trajeron el galpón, viste, como cuando vos le comprás, no sé, una casita prefabricada A los chicos. o para los chicos, digamos, ¿no? Una casita del árbol para los chicos, la trajeron entero, digamos, ¿no? Y tac, abulonaron, hicieron las bases y el piso y levantaron el galpón. Todo el galpón, el galpón de la fábrica instalado totalmente desde China. Fíjate este otro dato. Cramaco. Cramaco es una empresa que fabrica generadores de electricidad y alternadores en Sastre, provincia de Santa Fe, oeste de la provincia de Santa Fe. Es una localidad de... 10.000 habitantes, no. Sí, 12. entre 10.000, 12.000, como máximo 15.000 habitantes. Quedaron afuera 35 trabajadores. Le decía, escuchen el testimonio, creo que salió con Víctor Hugo, el testimonio del delegado de la UNDE ahí, diciendo: yo hace 28 años, un muchacho de 45 años, ¿no? Que labura ahí. Que laburo acá, o 50 años que laburo acá. Más de la mitad de mi vida está puesta acá. No es fácil volver a tu casa. Mis hijos me estaban esperando con una comida, mi mujer había hecho una comida porque sabía lo que había pasado, pero ahora tenemos que empezar a remarla. Cerraron directamente. Llegaron a trabajar y le dijeron: miren, no, ¿qué van a hacer? Importar generadores de China. Claro. De vuelta también un depósito. Importar generadores de China. Eso además es un drama para toda la población. Porque no son 35 trabajadores, son 35 familias. Esas familias tienen hijos, los hijos van a la escuela, tienen compañeritos que se solidarizan con ese, porque es un pueblo, 12.000 habitantes, ¿me entendés? Entonces todo eso genera una depresión en el conjunto del pueblo, una bronca en el conjunto del pueblo que parece que es notable lo que eso termina generándose. Basali, que siempre está con problemas. Acordate que se me borró de vuelta. ¿Cómo se llama la senadora que fue a defenderlo? La impresentable esta de Provincia de Buenos Aires. Arieto, que fue a defenderlo a los dueños. Fue abogada de Basali y fue a defenderlo a los dueños, la Florencia Arieto a bardear a los trabajadores, diciéndole cuca, comunistas y todo ese tipo de cuestiones. Hicieron un convenio para plan de pago, ahora dijeron que no pueden pagar ese convenio y que pusieron en venta la empresa. Basali. Ollas Essen, ¿tiene Ollas Essen usted? No, mamá vendía ollas Essen. Cuando la crisis de los 90, mi vieja docente, y vendía ollas Essen para poder ahí, levantar un poco la familia. Ollas Me Essen las regaló. tenían el método de comercialización anterior a Tupper. ¿Se acuerda usted? Sí, excelente la olla. Porque era que una señora como tu mamá o como cualquiera, digamos, ¿no? Iba y hacía reuniones en las casas de familia para explicar las bondades, te cocinaba con los libritos. Con el librito, te cocinaba un pollo, venían todo ese tipo de cuestiones y demás. Bueno, la verdad que además del interesante sistema de comercialización, que después fue copiado por Tupper, mejor dicho, Tupper lo había inventado, todavía no había llegado a Argentina, pero lo había inventado en otros lados, ya estaba funcionando en otros lados. Essen ya a principios de este año había despedido 30 trabajadores y ahora despidió 30 trabajadores más. ¿Por qué? Porque va a importar las ollas Essen de China. Ya no van a ser las ollas Essen hechas en Venado Tuerto, sino que va a comprar las ollas Essen de China. Vos no te vas a dar cuenta, porque la verdad es que vienen directamente con la matriz de Essen, como si fuesen hecho acá, digamos, no es que dicen Made in China, digamos, o dirá Made in China en algún lado, además. Ollas Essen.
digamos, ¿no? Ollas... Sí, que viene abajo en la base. Ollas Essen que vendrá, bueno, 30 más 30, 60. En Venado Tuerto, no me voy de ahí, existe una firma importante que es Corben, Sí, que fabrica motos sí. y que antes fabricaba amortiguadores. La fábrica de motos de Corben la fue a inaugurar Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, 2015, cuando todavía era presidenta de la Nación. Bueno, de esa fábrica de motos el señor Corben echó a 120 trabajadores y de la fábrica de amortiguadores echó a 30 trabajadores. Wow. El señor Corben... Que no creo que viva ahí. Vive en Venado Tuerto. Vive en Venado Tuerto. Sí, vive en Venado Tuertos, digamos, ¿no? Estoy viendo Electrolux que habías puesto por ahí arriba y lo sé de buena fuente, de una persona que trabaja ahí durante... Un peligro usted que me lea así. ¿No viste? Sí. Ojo con lo que pones ahí. Es un peligro esta piba. Bueno, y en el mes de agosto, septiembre, si no me equivoco, durante un mes estuvieron rotando a los empleados para trabajar. 400 suspendidos de Electrolux que van a durar inclusive en el mes de diciembre. Así que Bueno, me ganaste la información. complicado. Después tengo algunos datos en San Luis. La empresa Dana echó 50 trabajadores. SKF cerró, SKF creo que son los Rulemanes, que es una multinacional, cerró en la Argentina 145 empleados menos. Newsan, la empresa que está en Tierra del Fuego, tiene un honor esa empresa. ¿Cómo un honor? Sí, tiene un logro, digamos. Es la única empresa que fue a visitar el ciruja Milei, digamos, ¿no? Milei fue a visitar esa empresa, tiene 150, y después de que pasó Milei, echaron 150 trabajadores. En honor a Milei, vamos a echar 150 trabajadores. La Rioja, Luxo y Vulcarán echaron 120 trabajadores. Mauro Sergio, ¿la conocen? Ay, por supuesto, los tejiditos de Mauro Los Sergio. tejitos de Mauro Sergio, bueno, hay que... Pónganlo que se están recotizando. Me acuerdo de la camperita con los botoncitos. Porque le echaron 175 trabajadores de la empresa de Mar del Plata. Sí. De Mar del Plata. Proteger, que es una asociación que agrupa las principales empresas textiles de la Argentina, entre el año 2023 y 2025, 300 empresas del rubro textil cerraron. Sí. 14.000 puestos de trabajo, trabajos menos. Vio que están de moda las tecnológicas, ¿no? Sí, por supuesto. Walla, Globan, echaron 3.200 desde que empezó el gobierno de Milei. Y eso que Milei está enamorado de Walla y de Globan, echaron 3.200 trabajadores. La Suipachense, que dicen que es una firma mexicana, es una láctea que está en Suipacha, provincia de Buenos Aires, cerró. Ilva, Sí. ¿no tiene en su casa ¿Pisos? Ilva? Sí, Ilva, el porcelanato. El porcelanato. ¿Tiene? Tengo en un Póngalo en pedacito. venta porque no fabrica Sí, más Ilva. Carísimo. No, Ilva estuvo 90 días cerrado, con piquetes en la puerta porque no le pagaban la indemnización y le daban trabajo. Hay una gestión que llevó adelante, creo, la nueva conducción de la CGT, y parece que de a poco se reabre la línea de producción de Ilva. En Pacheco, Color Living, que hace muebles, 40 trabajadores menos. Le doy algunos datos. La Cámara Argentina de Panaderos dice que en su sector hubo, desde que asumió Milei, 15.000 trabajadores menos. Lamentamos por esos 15.000 trabajadores, significa que se fabrica menos pan, estamos todos más a dieta, digamos, competir, ¿no? digamos. Hoy escuchaba al No, que agrego este dato. Esto no es por la competencia, porque no te importan el pan de China, digamos. Esto es porque baja el consumo, digamos, ¿no? Entonces, No, me refería, es muy difícil competir, que venías hablando de todos estos sectores en general, de los rulemanes, de los tornillos, bueno, de esto, lo otro, incluso el juguete. los compañeros de la UON
que dirige Abel Furlan, el informe que dieron la última semana es que hay 26.000 puestos de trabajo menos. 26.000 puestos de trabajo menos. Hoy escuchaba a la mañana. George Galos, Ajá. lo de lo que ahora compramos todos, los turrones y demás, turrones. tiene suspensiones masivas por 3 meses. Así que turrones no va a haber George Galos para la mesa de Navidad. Fábrega cerró sucursales. Cencosud cerró una cantidad de sucursales que tenía en la empresa chilena, que es la dueña del portal acá, que está vacío el portal, ¿no? Está vacío, no, pusieron unas canchas de tenis, habían agregado, se habían ingeniado, me imagino yo, en esto después, hace ya 3-4 años que viene bastante vacío y tuvieron que inventar un par de cosas porque no estaba vacío. No. Ibas caminando la planta baja, que generalmente los locales deben ser más caros, supongo que yo, que la planta alta, los locales estaban todos vacíos los de la planta baja. Sí, no funcionó. No. Frávega también cerró sucursales. Y después, para ir finalizando, Mave en Río Cuarto también echó 200 trabajadores y demás. Bueno, 2 o 3 cuestiones más para ir terminando con este informe, que es un informe parcial. No sé si alguno, porque ayer que me hablaban, bueno, el otro día me decían, Essen en Venado Tuerto, bueno, lo que decíamos, despidió 30 empleados, decía Abril Poliaud, después Mayoristas de lencería. Silvia Vaca dice, acá en Posada está la malaria que ni siquiera hay cola para cruzar la Encarnación, en esta fecha las colas eran de kilómetros, ahora casi cruzás en el acto. Bueno, esto impacta en las ventas. Un compañero de calle San Luis, mayorista de lencería, se le cayó un 50% el año pasado con respecto al tenor de las ventas. Rubro que toca, a ver, ponémelo más arriba, si hay más mensajes. No son datos random, son la tristísima realidad. Muchos docentes vieron reducidos por el impuesto a las ganancias. Un kiosco del Macrocentro paga 360.000 pesos por mes, dice Gustavo González. Bueno, todo es más o menos así. Hoy escuchaba al representante de la Cámara del Juguete, siempre generalmente para estas fechas los entrevistan por una cuestión lógica, digamos, se acerca Navidad. Y bueno, no sabía cómo remarla para poder decir, vayan a comprar. El promedio hoy de compra en los negocios de las jugueterías que todos conocemos, que están en todos lados, las más conocidas, hoy ronda el 30.000 pesos. Cuando con 30.000 pesos hoy no podés comprar, o sea, ni una pelotita le compras a la criatura. Entonces, no hay capacidad de consumo. La gente no tiene dinero para poder ir a comprar absolutamente nada. Y la mayor parte, el 90% de los juguetes que se compran hoy en las jugueterías de Rosario y los alrededores son en cuotas. En cuotas. En cuotas. Bueno, estamos comprando Morphy en cuotas, sé que es probable que los juguetes también Volvemos a hablar del tema de cómo la gente se empieza a endeudar y se endeuda cada vez más para poder comer. Bueno, el CEPA, que la verdad que hace muy buenos trabajos, muy buenos estudios, tomando datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, concluyeron de que desde que asumió Milei hasta agosto de este año hay 19.164 empresas que cerraron. Casi 20.000 empresas que cerraron. 276.000 trabajadores menos. Si vos prorrateás eso y extrapolás, digamos, y agarrás y decís, bueno, desde noviembre del 2023 hasta ahora, te queda que cerraron 30 empresas por día. 30 empresas por día. Entonces, está claro que este modelo económico que encima tiene problemas en la macro, porque los 20.000 palos que le iban a dar los bancos no se lo dan, y la cantidad de vencimientos que tiene la Argentina durante todo este tiempo es enorme. Ahora tenía los datos por acá de la cantidad de vencimientos, se los voy a dar, porque me parece que son... Lo loco de todo esto, ahí los tenés. Sí. Está.
porque nada, cómo intentan vender incluso para afuera, ¿no? El gobierno nacional que la economía, lo hablamos hace un ratito antes de arrancar el programa, los datos que da el INDEC hoy poco confiables. La realidad es que pareciera ser que la economía repunta, pero nadie ve ese repunte. En los números dicen una cosa y cómo está sectorizado ese supuesto crecimiento de la economía nacional, que en realidad, bueno, todos sabemos que la economía ha crecido muy poco en determinados sectores. La mayoría que tiene que ver justamente con esto, con la industria nacional, no está creciendo, al contrario. Bueno, en enero del 26... O sea, en este enero el gobierno tiene que pagar 8.186 millones de dólares. En febrero del 26, 4.986 millones de dólares. En marzo, 8.549 millones de dólares. Así sucesivamente. ¿Cómo les va a pagar? Septiembre, 4.944 millones de dólares. En total, 88.512 millones de dólares de deuda, todo, ¿no? Organismos, Fondo Monetario, deuda con bonos que ha emitido la Argentina, que tiene que pagar la Argentina, 78.000 de capital y 9.537 de intereses. O sea que lo que se pregunta todo el mundo ahora es cómo miércoles van a hacer para pagar esa deuda, que resulta a todas luces verdaderamente impagable y además sin acumulación de reservas, digamos, ¿no? Vendrá el amigo Donald, refinanciarán algunas cosas y demás, pero el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina es un nivel de endeudamiento imposible de manejar para lo que significa el Producto Bruto de la Argentina. En algún momento esto se tendrá que renegociar, porque tampoco la macro la tienen resuelta, digamos, ¿no? Así que esta es la situación de la industria argentina. Yo creo que esto muestra que el programa económico del gobierno, más temprano que tarde, va a entrar en una crisis enorme. Quise decir esto por esto que dije al principio. A veces nos enteramos de cosas puntuales y no terminás de tomar dimensión, digamos, ¿no? Porque como no hay, imagínate que si sería una sola planta o una única empresa que echa 17.000 trabajadores, como era el número que teníamos acá, ¿no? 276.000 trabajadores, y serían 10 empresas que echan todo eso. Bueno, vos lo ves en la calle. Ahora, como es 30 trabajadores acá, 50 por acá, 500 por acá, 200 por acá, 400 suspendidos, otros que 10. Bueno, todo eso no termina viéndose y todavía nosotros no terminamos de dimensionar lo que eso significa, digamos, ¿no? Entonces, me parece que muestra, a mi criterio, sin ninguna duda, que es un plan económico que está destinado a la destrucción de la industria, a que la Argentina funcione solamente con una economía que genere recursos naturales. Ahora, el otro día es un dato que no lo tengo, digamos, ¿no? Pero el otro día, por más que nosotros tengamos explosión de exportaciones, nunca vamos a llegar al nivel de exportaciones por cantidad de habitantes que, por ejemplo, tiene Chile. Digamos, Chile es una economía extractivista, pero que la cantidad de dólares por cantidad de habitantes que tiene es más alta que la que tiene la Argentina, porque nosotros somos un país más grande y un país que tiene 45 millones de habitantes. Por lo tanto, hay que imaginarse un proyecto de la Argentina mucho más abarcativo que aquel proyecto solamente enfocado en la economía extractivista como la que tenemos hoy en la Argentina. En el medio de todo esto, para finalizar, ayer leía un artículo en Página 12 que me pareció interesante, que había declaraciones de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, el amigo de Guzmán. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. ¿No fue amigo suyo? No fue. ¿Tuyo? Mío tampoco. Ah, bueno. Así que, pero era amigo de Guzmán. Y lo promocionaba a Martín, digamos. No, me parece que está bueno tener un amigo, un premio Nobel de Economía, digamos, ¿no? Él integra el Comité de la Desigualdad, tiene un nombre mucho más largo, en el G20. Bueno,
de ese comité, Comité de la desigualdad. de ese comité de la desigualdad del G20, es decir, no estamos hablando del buró del Partido Comunista Soviético, ni de el chavismo revolucionario, ni muchas cosas de eso. De ese comité de la desigualdad del G20, que es un invento de los Estados Unidos, saqué esta información. Entre el 2000 y el 2024, medio siglo. No, perdón, cuarto de siglo. Cuarto de siglo. Entre el 2000 y el 2024, cuarto de siglo. Lo voy a ver para que sea. El 1% de más rico del mundo, es decir, los hiper, multi, recontra, los que no la pueden contar, millonarios que no la pueden contar, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. El 1% de los más ricos del mundo se quedaron con el 41% de la riqueza que generó el mundo. Bueno, pero si ese es un numerito, este otro es otro numerito. El 50% del mundo, de los habitantes del mundo, o sea, la mitad de los ciudadanos del mundo, se quedó con el 1% la inversa, de la riqueza. La inversa. Claro. El 1% se quedó con el 40% y el 1% se quedó con el 41% y el 50% de la población mundial se quedó con el 1%. Y el 50% de la población mundial se quedó con el 1% de la riqueza que se produjo durante los 24 años, durante casi el cuarto de siglo. Este mundo así no va a funcionar. En algún momento esto va a funcionar distinto, porque no puede haber enormes niveles de desigualdad. No puede, porque esto significa que el 50% se haya quedado con el 1%, ahí está incluido las hambrunas africanas, las desigualdades en América, las desigualdades en América Latina, lo que genera además gobiernos autoritarios de derecha, populistas y todo este tutirifioque que estamos viendo en la Argentina, digamos, ¿no? Así que son datos verdaderamente preocupantes en todo sentido, digamos, ¿no? Así que, bueno. Es tristísimo. Es lo que tenemos. Sumamos además algo que está sucediendo ahora por estos días, que en realidad no viene sucediendo ahora, sino ya a mitad de año a esta parte, que es el intento de intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela, véase en el continente americano, ¿no? Bueno, gravísimo. No es un hecho menor, ya esto ha pasado en la historia de las naciones americanas, y nuevamente un intento de un gobierno de derecha, como es el gobierno de los Estados Unidos, veremos que de introducirse en las economías latinoamericanas. No, bueno, y está claro que el problema no es Venezuela, sino solamente también el petróleo, ¿no? Exactamente, el problema no es Maduro, el problema no es Maduro ni el Maduro, chavismo venezolano, sino el petróleo que tiene Venezuela. Entonces, y la falta de negociación que hoy tiene Estados Unidos con Venezuela para poder negociar. Está clarísimo que además hay otras naciones interesadas en los recursos naturales, como son Rusia, China en el continente, y Estados Unidos hoy ve con interesantes ojos poder correr a todo tipo de adversario de esta zona. Bueno, tenemos un invitado, así que en un ratito está Martín Lucero, secretario general de SADOP, protagonista insustituible en la unidad de la CGT que se ha logrado en Rosario, y también vamos a hablar con él la situación del trabajo en la provincia de Santa Fe. Ya volvemos. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos.
Bueno, estamos con Martín Lucero, secretario general de SADOP, zona sur de la provincia de Santa Fe. Efectivamente, los Hasta, 7 departamentos. los 7 departamentos del sur de la provincia. 7 departamentos. ¿Cargo en SADOP Nacional tenés? Sí, ¿Qué? soy miembro del Consejo Directivo Nacional y tesorero de la obra social a nivel Y nacional. tesorero de la obra social a nivel nacional. La llevo fácil. Que la lleva fácil. Que tiene un gran administrador ahora. Exactamente. ¿Sigue Mariano? Sí, Mariano es director general de la obra social. Mariano de Miguel, director general de la obra social, fue funcionario nuestro en el Ministerio de Defensa, subsecretario de Producción y Desarrollo Tecnológico de la Defensa. Un economista impresionante, digamos, ¿no? Además de todo lo que eso significa. Bueno, y al final, cuando parecía que no iba a suceder nunca jamás, se normalizó la CGT en Rosario, con la mayoría de los gremios, con casi todos los gremios, un hecho que fue celebrado fundamentalmente por todos los sectores que estamos oponiéndonos al modelo de Milei y compañía. Contar un poco de eso, digamos, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa que hay que destacar, Chivo, que es que hay una claridad brillante de los compañeros que asumieron el proceso de normalización de la CGT. Ajá. Y en eso creo que hay personas que son destacables. Digo, hay un montón de gestos de humildad, un montón de gestos de desprendimiento. Alberto Boto, el ruso Daniel, el Beto Fantini, Sergio Ladio, digamos, un montón de gente que ha puesto un montón de situaciones para tratar de generar este tipo de unidad. No se puede hacer si no. O sea, si los dirigentes no deponen sus personalismos, esto no hubiera podido darse. Y la verdad que se llegó a un entendimiento amplísimo. O sea, vos tenés hoy en la CGT Rosario 82 gremios que presentaron avales, es un montón. Para que vos te dé una idea, en la CGT Nacional, cuando fuimos al plenario nacional que unificó la última CGT hace poquito menos de un mes, se presentaron 148 gremios de manera... O sea, había 200 en condiciones de votar, 140 y pico estaban presentes. Acá hubo 82, es un montón para una CGT regional. Con todo lo que representa la CGT Rosario, porque yo por ahí no sé si la gente conoce. Pero... ¿Cuánto hace? El último secretario general había sido Néstor Ferraza. No, después de Ferraza, bueno, hay una discusión ahí. Cuando estuvo Néstor... Estaba unificado. Estábamos todos los gremios Sí. adentro. Después hubo una normalización donde no todos los gremios integrábamos el Consejo Directivo, cuyo secretario general era el tesorero de camionero de apellido López, no recuerdo su nombre, que después creo Fue que... un capricho de Moyano. Sí, que Cuando creo que Moyano conducía la CGT Nacional, quería meter en todas las seccionales secretario general de camioneros. Creo que el compañero después, creo que falleció el compañero. No No recuerdo, digamos. Pero, y después ya no quedó más, no hubo más... ¿Y eso en qué año, Martín? 14 cuando terminó López, 18 si contamos todos los... O sea, que hace 18 años que no estamos todos. De hace 18 años que la CGT del Movimiento Obrero Rosario no tenía una representación sindical única. Exactamente. Queda un proceso por delante, pero no, ahora esto es lo que se ha resuelto en la unidad, se han resuelto los lugares, falta el proceso de ir a la CGT Nacional, que ya está bastante avanzado, donde viene la parte formal, digamos, la normalización, que cae en cabeza de la Secretaría de Interior, que ahora está encabezada por Héctor Dae, que fue el último secretario. Que fue el último secretario. Quedó secretario general y 4 secretarios generales adjuntos. 5. 5 secretarios generales adjuntos. Secretario general, compañero de alimentación. El compañero Vivas de Alimentación y 5 secretarías adjuntas que están en cabeza de UTEDIC y Calzado, que son 2 compañeras, y después está La Carne en cabeza de Beto Fantini, Camioneros de Santa Fe en cabeza de Aladio, y SADOP, me toca representarlo a mí. El sindicalismo ha sido muy criticado por el actual gobierno nacional. ¿Cómo ves incluso esta iniciativa ahora? ¿Qué te parece? Porque en realidad no termina respondiendo a, ok, acá hay unidad, vamos a tener unidad y vamos a pelear todos juntos contra un gobierno nacional que viene atacando a todos los trabajadores. Mira, me parece que la CGT a nivel nacional planteó como 3 grandes cosas, ¿no? Resistencia a la reforma laboral, resistencia a la reforma previsional, resistencia a la reforma impositiva, digamos, ¿no? Y a todo intento que sea de flexibilización. Creo que ese es un mínimo programa que todas las regionales tenemos que respetar. Que el gobierno nacional critica a los gremios es normal, digamos. O sea, eso no me asustaría. En realidad me preocuparía si nos alabara, digamos. Si Milei alabara a algunos gremios o algunos
o a la CGT misma, me preocuparía un poco, digamos, ¿no? Dentro de ese contexto es razonable y lógico que la CGT tiene un rol institucional. O sea, con todos los gobiernos de cualquier tipo político, siempre que dentro de un margen de respeto y razonabilidad, hay que sentarse a discutir, hay que sentarse a charlar, hay que sentarse a expresar posturas, digamos, ¿no? O sea, la CGT es una institución de la democracia. Fuera de eso, nos parece que es medio difícil alcanzar algunos acuerdos, ¿no? Cuando la imposición o el programa de gobierno es vamos a una reforma laboral que te va a sacar la indemnización, que te va a flexibilizar los contratos laborales, que te va a cambiar las modalidades de control, el banco de horas. Digo, porque creo que es una discusión que tenemos que dar, ¿no? Y yo creo que en esto los libertarios han sido piolas, en que han conectado con algunos mensajes comunicacionales de manera sencilla. Yo el otro día lo escuchaba a este chico Iñaki Gutiérrez, ¿no? Que decía, con que a un trabajador que nunca tuvo un día de vacaciones pago, le des un solo día de vacaciones pago, ya le diste más que lo que tuvo en toda su vida. Bueno, fantástico, amigo, pero eso no pasa. O sea, vos no le vas a dar un día. Y si la verdad es que si a vos te parece bueno un día, ¿por qué no darle 14, que es lo que tenemos ahora? Si será 14 veces más bueno. Claro, será mucho mejor. Pero en realidad es eso. O sea, si vos tenés una fábrica de vasos, que es lo que le decimos siempre, a ver, querido Iñaki, si vos tenés una fábrica de vasos y para producir ese vaso necesitas un solo trabajador, ¿por qué supones que cambiando la ley, haciendo más barato el sueldo de los trabajadores y las cargas sociales, el empresario va a contratar dos? No va a contratar otro trabajador más para producir lo mismo. Va a explotar más a ese que tiene. Le va a decir, o cobras menos, o llamo a otro porque me sale menos, y echarte me sale menos, entonces voy a optimizar mis ganancias en función de eso. Ahora yo, en lugar de producir un vasito, tengo que producir 800, voy a llamar trabajadores porque es necesario, porque no lo voy a poder hacer. Entonces ahí no va a ser tan importante el mecanismo de contratación, sino que lo que va a ser importante es la cuestión del mercado. O sea, si yo le puedo vender dentro del mercado interno a los argentinos o en los mercados internacionales a otros países, es lógico que el crecimiento de la demanda va a hacer que yo te contrate más trabajadores, pero no lo vivimos hace mucho esto. Esto fue hace 10, 15 años pasaba. O sea, el crecimiento del empleo está vinculado con las cuestiones del mercado, no con la flexibilización laboral. El crecimiento del empleo está vinculado directamente con el crecimiento económico. No, ni menos. Cavallo bajó el 50% de los aportes patronales y terminamos con hiperdesocupación. Es que en realidad terminamos en esas situaciones porque hay una creencia que es errónea. O sea, y aparte primero digo, yo como sindicalista considero que mi laburo está vinculado también a que los empresarios tengan rentabilidad. O sea, ¿cómo te voy a pedir más sueldo si yo sé que vos te vas a quebrar? Ahora, si vos sé que estás sacando una buena plata, es lógico que te pida mejores aumentos y mejores condiciones de trabajo. O sea, esta lógica de la tensión entre el capital y el trabajo no existe. O sea, todos vamos a lo mismo. Ahora, el problema no es un problema de legislación, es un problema de modelo económico. Acá, si nosotros seguimos abriendo las importaciones y todo esto es un viva la pepa, ¿y a quién le voy a vender? Si la gente, planchamos los salarios, o sea, ¿qué maestra va a salir a comprar vaso ahora si la inflación es del 2% y ya no te aumenta el 1%? O sea, ¿quién va a salir a comprar más cosas? No existe eso en realidad, ¿no? O sea, salvo, ¿viste? Y después te venden todas estas cosas, que no, en realidad, porque si vos te fijás los rendimientos, o sea, ¿viste? Hemos convertido la economía del país en una gran timba financiera en la cual el 99% de la gente nos quedamos fuera de la discusión. Pues yo tuviera que comprar mañana una criptomoneda, no sabría dónde arrancar. Sí, pero además en el mundo está también otra discusión. Digo, España está funcionando ya con la reducción de la semana laboral, con menores horas de trabajo, y hay otra discusión, digamos, ¿no? Hay discusiones que acá no las ponen. El desarrollo de la inteligencia artificial y demás que puede llegar a generar menor cantidad de puestos de trabajo está discutiéndose y aparece la discusión del salario básico universal y una cantidad de cuestiones de esa característica. La verdad es que siempre los liberales han hecho exactamente lo mismo, que es en realidad, a mi criterio, digamos, buscan esta reforma laboral, por un lado, para maximizar la ganancia que tengan las empresas y por el otro lado, para acotar el poder del movimiento obrero argentino, la intermediación sindical, digamos, ¿no? Yo no tengo duda de eso y creo que también hay una cuestión de geopolítica, ¿no? O sea, flexibilizar las cuestiones laborales en un contexto de extracción de la riqueza de la República Argentina es para facilitar que vengan las multinacionales extractivas a llevarse todo a costo cero.
Porque la realidad es que si vos vas a abrir la frontera para que vengan a extraerte los minerales o lo que o los recursos naturales, y encima de eso vos ofreces, el ofrecimiento tuyo es que los trabajadores ganen poco, la parte que vos te apropias de la riqueza es el sueldo de los trabajadores, digamos. Por supuesto. O sea, con trabajadores bien pagos, vos te quedás con un pedazo de eso. Acá ni siquiera eso. Esto es la sumisión por la sumisión misma. Nos llevamos todo, llévense todo, y aplaudamos. Y que Y le den el el modelo premio Nobel de económico te Economía. va flexibilizando ya las Ni condiciones más de ni trabajo. menos. Ahí, Aparte es burdo, ahí porque decía, aparte... más 20.000 trabajadores perdió la UON desde que inició el gobierno de Milei. Pero no tengo duda, y ese proceso va a ir aumentando, ¿entendés? Entonces yo digo, acá lo que es gracioso es que además los que eran los famosos defensores de la industria y del libre comercio ahora se pasaron a ser todos libertarios. Sí, sí, Giovanni, Racine y toda esta gente. No, bueno, pero lo de la industria, lo de los dirigentes industriales es de las peores cosas que he visto, viste, que la Unión Industrial, después de todo lo que hicimos la primera parte del programa haciendo un análisis sobre todas las pérdidas de puestos de trabajo, y que la Unión Industrial no aparezca claramente opositora, con la cantidad de empresas que se cerraron, cerca de 20.000 empresas se cerraron desde el momento en que asumió Milei, bueno, es terrible. Contame una cosa, Martín, ¿cómo queda esa experiencia del movimiento sindical rosarino, que es con gremios que pertenecen a la CGT y con gremios que pertenecen a la CTA? ¿Sigue, se reformula con este tema de la unificación de la CGT? No, las experiencias previas que cada sector traía siguen existiendo. El movimiento sindical rosarino, si se quiere, es una corriente dentro de la CGT Rosario que expresa a los gremios que de alguna manera venimos trabajando desde ese lugar y que es uno de los que ha aportado... Más ANSAFE. Más, claro, con nosotros, el MCR, más la CTA hizo la intersindical. Hizo la intersindical. La intersindical sigue existiendo. Sí. Por supuesto que sigue existiendo, seguimos coordinando ahora desde un lugar que incluso está mucho más amplio porque muchos más gremios se van a poder expresar. La intersindical también tiene un anclaje muy local en la provincia de Santa Fe porque expresa, en la intersindical vos vas a encontrar casi la totalidad del empleo público, claro. Sí. Entonces por eso digo, me parece que esa experiencia... Era más fácil los acuerdos. Era más fácil, claro. Y hay una agenda común también ahí, digamos, me parece que eso es una... La unidad de la CGT fortalece también ese tipo de reclamos. Vamos un poco a la provincia de Santa Fe, ya que mencionaste un poco a los docentes y, bueno, me imagino que tenés bastante para decirle al gobernador Maximiliano Puyaro. ¿Cómo ves la situación? Me gustaría que analices un poco la situación hoy, no solo de los docentes, sino de los estatales en la provincia, en relación también un poco a la economía y bueno, ¿cómo lo ves vos hoy? ¿Cómo lo viven? Mira, a Puyaro deberíamos decirle varias cosas. Pasa que Puyaro es renuente a encontrarse con los gremios, ¿no? O sea, digo, hay como un doble estándar, ¿no? En los discursos Puyaro, ayer lo escuchaba en algún medio decir, y ya los gremios los paré. Puyaro nunca se reunió con los sindicatos en la provincia de Santa Fe de que es gobernador. Lo hizo bien. La va de guapo. Sí, pero de lejos. La va de guapito. Como pero boxea, de viste lejos, que boxea. todo, pero de lejos. Tipo de lejos. O sea, Bonfatti se reunió, Wiener se reunió, Lipchi de hecho se reunió millones de veces. Perotti. No, bueno. No se encontró nunca. O sea, nunca en la cara se juntó con 10 Nunca sindicatos. reunió, ¿no? La que tal vamos a juntarnos Nunca. la semana que viene. No. Nunca. Todo lo que ha hecho es toda la construcción de un relato, de una épica, ¿viste? Está como el tema de la autonomía de Rosario, que estoy de acuerdo, me parece fantástico, pero un día supuestamente nos levantamos y éramos autónomos y éramos más libres, y vos lo leías en el diario eso. Pero la verdad que yo, ¿viste? La única transformación realista que he sentido en el último tiempo, que me cambió el ánimo, fue cuando me enteré que Central había sido campeón. Eso me cambió así, me ya levantó. vamos a hablar. Sin hacer nada. Me levantó. Ahora, la verdad es que yo estoy de acuerdo con la autonomía, estoy de acuerdo con el debate de Estatuyenta en Rosario, estoy de acuerdo. Ahora, la realidad es que se hace toda una épica respecto de eso, respecto de la inseguridad. Ayer decía Puyaro, lo escuchaba decir, los papás ya se olvidaron de que en esta provincia había paro todos los años. ¿Y por qué deberían acordarse? O sea, ¿por qué hay que seguir la épica de tu relato y de cómo? Bueno, Puyaro no ha tenido nunca una interlocución con los gremios, pero ¿sabes qué es lo que peor? Ha roto la relación con el empleo público. O sea, en realidad, los votos que Puyaro ha ido perdiendo en el tiempo son, primero porque ha hecho una mala gestión en un montón de aspectos. O sea, porque esta idea que ellos tienen de que con Enrique y compañía van a pavimentar hasta las macetas de algunos departamentos y van a generar votos, evidentemente no le funciona. La idea del alumbrado, barrido y limpieza llevada a la provincia no funciona. Nunca ha funcionado, no es una cosa que garantice votos. Bueno, lo han tenido en la última elección, sacaron 308.000 votos.
de haber sacado 1.050.000 En un año, en un año, un millón a 300. brutal. Ahora, también es cierto que en la provincia no existe escenario de tercios, que es lo que debería aspirar él para poder ir a un segundo mandato, si quisiera, si el empleo público no te acompaña. Y ha roto esa relación. Ningún empleado público lo va a votar y ya no va a pasar, no va a haber nada que genere que él que tenga una política pública que el empleo público lo recupere. Y eso es un problema. Y eso es un problema porque, porque además, se va a ir a la derecha. No, bueno, pero sí, se va a ir a la derecha, pero además el empleado público es el Poder Judicial, es la policía, son los docentes, todo eso. La salud. Es la salud, digamos. Y no han tenido ningún tipo de política positiva para eso. Cosa que siempre, hay que reconocérsela, Wiener, Bonfatti y Lichi siempre la tuvieron. Partían de la base de sus votos, que eran esos votos del sector Agustín, público. A mí me lo decían, a mí más de una compañera me lo ha dicho más de una vez. Mirá, le decía, pero fíjate, viste, que el Frente Progresista, sí, mirá, pero nosotros le hicimos paro, pero cada vez que le hicimos paro nos escucharon, ese era el argumento. Claro, sí. Uno puede estar de acuerdo o no. No, además en la época de elecciones, año electoral siempre mejoraba. Siempre mejoraba. Acá no ha pasado. Es más, han construido un relato de la crueldad. Han construido un relato del discurso violento. Han construido un relato del macartismo en contra de los trabajadores del Estado. Que el docente falta. Que el docente falta, que se queda en la casa cuidando a una tía, a un suegro. Y que el empleado judicial es un privilegiado, y que los trabajadores de la EPE tienen no sé cuántos derechos que el resto de la humanidad no tiene, y que los empleados públicos faltan cuando quieren. Entonces, han construido todo un relato en contra del empleo público y los trabajadores del Estado, contra los trabajadores municipales ni hablar, que en realidad no le ha terminado. Che, Martín, y la relación del docente con... Porque lo que siempre buscaban era quebrar la relación entre el docente y los padres, digamos, ¿no? Eso lo han logrado, se ha deteriorado, a veces lo logran más, a veces menos. Tuvieron una victoria cuando fue el tema del presentismo que cortó los paros. ¿no? Cortó los paros, sí. Claro. Pero esa victoria es pírrica porque dura 5 meses. De hecho, ayer mismo él sale a reclamarle a los padres, che, ¿no se acuerdan que acá había paro siempre? Esa victoria es pírrica, porque en realidad a ningún papá y a ninguna mamá le gusta enterarse que la maestra una maestra de la escuela tiene cáncer y no cobra el presentismo porque tiene cáncer o se está muriendo. Cuando la escuela empieza a enterarse que una maestra tiene el hijo enfermo o internado y cobra menos que la otra, no les gusta tampoco la idea. A nadie le gusta la crueldad, Agustín. O sea, yo te puedo entender que un papá diga, che, sí, está bien, no haga más paro porque hay una cuestión con los paros y demás. Ahora, cuando vos empezás a entender cómo funciona el presentismo, y en 18 meses que ya llevamos, todos los ejemplos que en las escuelas se encuentran son bestialmente crueles. O sea, por ejemplo, una maestra que empieza a gozar de su licencia por maternidad en esta provincia cobra menos, ni los mendocinos, mirá que son jodidos, ¿eh? O sea, alguien que tiene licencia por maternidad no cobra el presentismo. No. Por tener un hijo. Por tener un hijo. Por haber elegido tener un hijo. Pero es terrible. O sea, por ejemplo, el otro día una maestra en una escuela acá del centro que estaba en un patio, estaba trabajando en el patio. O sea, no es que estaba trabajando, estaba cuidando un recreo. Estaban jugando ahí, habrá venido un gordito, un Martincito con 13 años. La llevó por delante, se cayó la compañera porque estaban jugando a la pelota en un recreo. Se quebró el brazo. Por RT, perdés el presentismo. No. Esto es pullar, o sea, son crueles. Y cuando la gente se lo reclama, porque esto es ¿Qué dice cuando vos le decís, escúchame? Che, mira, falta porque tengo un pibe, o sea. No tienen, ellos se sienten con el derecho a no tener que explicar nada. Es más, si vos te pones a ver la imagen donde aparece el ministro de Educación Goiti, parado, gritándole a un docente que está sentado, muy prudente el compañero no pararse, sí. gritándole, se sienten con derecho a no tener que dar explicaciones. El problema del gobierno se siente con derecho a no dar explicaciones. Por eso, la gran diferencia que voy a encontrar con otras gestiones, con la del Frente Progresista, incluso con la de Perotti, es que había un ida y vuelta con los ministerios. Ahora ya no lo hay. Parados de una poltrona en la cual no hay que explicar nada, no hay que dar explicaciones, y muy violento, cosa que no ha pasado nunca. Por eso Claudia Balaguer hoy entra a cualquier escuela, Elia Racino guarda, aún con lo dura que era Elia, guarda un buen recuerdo, un grato recuerdo de muchos docentes. No va a pasar con los funcionarios del Ministerio
no va a pasar con los funcionarios del ministerio actual. O sea, vos no podés nombrar una política pública positiva del gobierno de Puyaro en el campo educativo. Se me ocurre, se quejan del gobierno de Perotti, fantástico, pero a mí se me ocurre el boleto educativo gratuito, la vacunación en el medio de la pandemia del personal docente, Billetera Santa Fe, que Vuelve. hoy se olvidaron, pero Billetera Santa Fe en el medio de la pandemia, más de una vez, fue una protección con el salario, y sí fue una protección para el salario, y se olvidan hoy. Y la política de Santa Fe, ¿cuál es? 1000 aulas. O sea, voy haciéndole un aula, porque el programa de 1000 aulas es esto. Le hago un aula en una escuela en los pueblos generalmente donde gobierna alguien que es del gobierno propio, ¿no? Y con el resultado electoral no hubo cambio en la gestión, en la actitud. Pasó algo insólito con el resultado electoral. Milei ganó por el 40% de los votos, ahora sacó 40, y cambió varios ministros, algunos porque se iban, otros porque coso, retocó, armó la mesa política, que el triángulo de hierro, que el cuadrilátero de hierro. Sí. Puyaro perdió. Salió tercero. Estrepitosamente. No cambió nadie. No cambió tampoco de política, no cambió de actitud, ni de gesto, ni ninguna gestualidad. Ninguna gestualidad. Lo único que escuché ayer que dijo que iba a retocar el presentismo, entonces por ahí el que faltaba una vez cada tanto, por ahí se le pagaban, si no había faltado nunca en otras ocasiones. Che, pero para lo que se está muriendo. Es una vergüenza que en este... A ver, nos pasó una cosa con un compañero Trejo, ¿no? Mirá, hasta digo el apellido y todo, Trejo, de una EFA de Totora. El tipo se murió de cáncer pidiendo volver a trabajar a la escuela porque no necesitaba cobrar el presentismo. Una cosa de loco. Esos niveles de crueldad y estas cosas el ministerio las sabe, el ministro de Educación las sabe y lo hacen igual. Es brutal. Es brutal. Y vuelvo a preguntarte esto, digo, no hay respuesta cuando decís, che, se está muriendo de cáncer, le está pidiendo el presentismo y qué, y te miran así, como acá no ha pasado nada. Miran para otro lado. Es más, eso cuando vos decís el presentismo no es un tema de discusión en paritaria. De hecho, también es otra negreada brutal porque lo pagan después del 20, ¿no? No es que el presentismo viene con el sueldo. ¿Y ahora viene el también, 22, 23. ahora también lo ampliaron para el personal no docente? Sí, al 60%. Al 60%. O sea, el personal de maestría de servicio lo cobra al 60%. Un grupo. Porque este es el otro problema. O sea, de los 200 cargos que tiene el nomenclador, lo cobran. En el caso de los docentes, los profes que están frente a alumnos, maestros, profesores, bibliotecarios, secretarios, preceptores. Ahora, el bibliotecario no lo cobra, los que están en tarea pasiva no lo cobran, los que están en tarea pasiva van a laburar todos los días. Hacen la administración de la escuela y también los enferman. O sea, que es una cosa terrible. Bueno, celebramos la unificación de la CGT después de 18 años. 18 años. 18 años de normalización de la CGT. La verdad que es un dato político importantísimo y sobre todo social, digamos, ¿no? Se va a necesitar y mucho. Y se va a necesitar y mucho para todos los debates que vienen. Bueno, estamos terminando nuestro programa. Te toca el grito de corazón. Puedes decir viva Perón, viva Central, viva Chiquitapia. Gracias, Chiquitapia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo creo que las personas de buena fe en este país no tienen que hablar en mesas familiares y polémicas de cosas tales como Perón, Evita, el Che Guevara, Alfonsín y el Chiquitapia. Para no grito de corazón, te diría. Grito de corazón. Aguante la industria nacional. Aguante la CGT. Bueno. No tenemos miedo, pero tenemos memoria, Puyaro. Gracias a todos los que han escrito. Nos vemos el próximo lunes, no porque es feriado, nos cierran el lugar, pero el otro nos estamos viendo allá con el señor que va a asumir, ¿no? Diputado. Sacate la una próxima linda vez foto. de diputado. El señor diputado. Trae el mate la próxima vez. Te voy a pedir una torta que traigas todavía, que ni un pastelito traes. Trae vos, si vos vas a ser diputado. Nos vemos. Chao, chao. Especialmente